Hace un buen tiempo, un hermano vino y me dijo: pastor, ¿puede orar para que el Señor me dé un buen trabajo? Sí, ¿cómo no? Vamos a orar. El Señor provee el trabajo, provee el ingreso para la familia, para tener un buen ingreso, y oramos juntos. Y después se fue el hermano y yo seguí orando por muchos días que el Señor le provea un buen trabajo. Y sorprendentemente le dio un excelente trabajo con un buen sueldo. Nos pusimos contentos, él y yo también, pero no pasó mucho tiempo cuando vino y me dijo: pastor, renuncié a mi trabajo. ¿Qué pasó? Y me dice: el patrón me exigía mucho los horarios y me exigía que dentro de los horarios de trabajo que yo trabaje. Pero por supuesto, si vos tenés un horario de ingresar a tu trabajo hasta el horario de salir, ¿qué vas a hacer? Tenés que estar trabajando. Es lógico. Tu patrón tenía razón y tiene razón. Sí, pero era muy exigente. Él quería que yo llegue al horario de comenzar. Así debe ser, le dije. Así debe ser. Y le propuse estudiar un pasaje de la palabra de Dios que hoy lo vamos a compartir, porque tal vez muchos de nosotros trabajamos en relación de dependencia. Tal vez no tenemos un patrón, pero tal vez tenemos una directora de escuela si somos docentes, o tal vez trabajamos en otra dependencia donde tal vez no es el dueño del lugar quien tiene autoridad sobre nosotros, pero es el gerente, es el jefe de personal. Y vamos a estudiar en esta noche, siguiendo la secuencia de el principio de la sumisión. El principio de la sumisión. Esta es la tercera ponencia que vamos a estudiar. Y vamos a ver en primer lugar la sumisión de los siervos a los amos. O podríamos decir la sumisión de los empleados a los patrones. O la sumisión de los que trabajan en dependencia con su jefe, con su director. ¿Enseña algo de eso la palabra de Dios? Por supuesto. La palabra de Dios tiene clara enseñanza para que los cristianos puedan mostrar la luz de Cristo en su trabajo. Y la gente pueda notar que es un eficiente empleado, un personal que realmente cumple con lo que la empresa donde trabaja le pide. Así que la sumisión de los siervos a los amos. Vamos a estudiar en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Efesios 6, 5 al 8, donde leemos: ustedes los siervos obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, y con sencillez de corazón como obedecen a Cristo. No actúen así solo cuando los estén mirando, como los que quieren agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Interesante pasaje, ¿no? Que tal vez no lo estudiamos con frecuencia, pero aquí termina diciendo que Dios va a recompensar a aquel que es un buen empleado, un buen trabajador. Pero vamos a meditar en cada uno de sus versículos. En primer lugar, vamos a ver el versículo 5, donde comenzamos la lectura, donde dice: ustedes los siervos. Bueno, en aquella época había esclavos, había amos. Hoy podríamos decir ustedes los empleados, los que tienen un trabajo en relación de dependencia. Obedezcan a sus amos, obedezcan a sus patrones, obedezcan a sus gerentes, a quienes los presiden, los dirigen en el trabajo. Obedezcan a quienes tengan influencia o autoridad sobre ustedes, a los amos terrenales, con temor y temblor. Qué notable, ¿no?
estos términos pareciera que es solamente para Dios, pero acá está hablando de la relación de un empleado con su patrón, con temor y temblor y con sencillez de corazón, es decir, con respeto, sinceridad y de buena gana, como obedecen a Cristo. Y surge una pregunta: si un cristiano que es empleado trabaja en relación de dependencia, no obedece a Cristo, ¿no podríamos esperar que obedezca al patrón, al director, a la persona que lo dirige o que tiene autoridad? Acá dice, como obedecen a Cristo. Si un buen cristiano es fiel, es obediente a Cristo, se espera que también lo sea con la persona con quien está trabajando. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo 6, dice, no actúen así solo cuando los estén mirando. Qué notable, ¿no? Hay personas que trabajan cuando el patrón lo mira, y cuando el patrón no está, bueno, hay un refrán que por ahí dice que cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Bueno, ya sabemos lo que significa. Pareciera que si el patrón o el gerente o el dueño de la empresa está presente, los empleados trabajan. Salió un momento y los empleados hacen fiesta, se divierten y dejan de trabajar. Pero no debe ser así, porque los ojos de Dios están mirando continuamente cómo es la conducta de sus hijos. No actúen así solo cuando los estén mirando. Otra versión dice, esto deben hacerlo en todo momento y no solo cuando sus patrones los estén viendo, como los que quieren agradar a la gente, los que se portan bien queriendo agradar a la gente, sino como siervos de Cristo que de corazón hacen la voluntad de Dios. Y aquí surge una pregunta, porque muchos cristianos dicen siervos de Cristo. ¿Quiénes son siervos de Cristo? Bueno, son los pastores, son los líderes, son los misioneros. ¿Sabes qué? Siervos de Cristo somos todos los cristianos. Si el Señor es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, todos los seguidores somos siervos de Cristo. ¿Sí? ¿Pensás que sí? ¿Te declarás siervo de Cristo, sierva de Cristo? Claro, claro. A veces alguien dice por el pastor nuestro siervo. No, yo no soy el siervo de los hermanos, yo soy el siervo de Dios. Así que por ahí lo dicen inocentemente nuestro siervo, no, el siervo de Dios. Ahora, que nos sirva a nosotros, perfecto. Pero algunos lo dicen inocentemente sin pensar mucho lo que dicen. Pero cada uno de nosotros no somos en la iglesia siervos de otra persona, sino de Cristo. Bien, en tercer lugar, vamos al versículo 7, que dice, cuando sirvan, háganlo de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo debe ser un obrero, un empleado, alguien que trabaja en relación de dependencia? ¿Cómo debe ser en su trabajo secular? Esto también nos está haciendo ver que nosotros debemos mostrar la luz de Cristo no solo dentro del templo, sino en el trabajo, cuando vamos a la fábrica, cuando estamos en un colegio, cuando estamos en todas partes. Así que cuando sirva, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres. Otra versión dice, ustedes son siervos de Cristo. Así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no para los patrones. Así que el empleado, el que está en relación de dependencia, tiene que trabajar como si estuviera trabajando y sirviendo a Dios. Es un hombre, pero bueno, demos gracias a Dios si nos dio ese trabajo, si nos paga el sueldo, si nos blanqueó, porque hay también ese problema actual que muchas veces nos pagan en negro, lo cual no está bien, porque nadie puede tener un empleado sin pagarle las cargas sociales, la jubilación, la obra social, como se merece. Pero hay patrones y patrones. Bueno, cuando uno no conoce a Dios, pueden suceder esas cosas. En cuarto lugar, vamos a examinar el versículo 8, que dice, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Qué interesante, sabiendo que cada uno de nosotros,
ya sea siervo o libre, ya sea empleado o patrón, ya sea un empleado o gerente, ya sea lo que sea, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Tal vez nunca lo pensamos, pero Dios recompensa el buen trabajo secular. El buen trabajo secular es mirado por Dios y recompensado de alguna forma. Porque algunos cristianos dicen, bueno, yo acá no trabajo para el Señor, yo trabajo para el Señor en la iglesia, pero acá en mi trabajo estoy trabajando para fulano de tal. No, no lo creas. Según la palabra de Dios dice, recibirá del Señor según lo que haya hecho, porque por más que estés trabajando para una empresa, para el cristiano es como si estuviera sirviendo al Señor. Otra versión dice, pueden estar seguros que el Señor premiará a todos por todo lo bueno que hayan hecho, sin importar que hayan sido empleados o patrones. Así que Dios recompensa al cristiano que es un buen empleado, y también al patrón si es un buen patrón, o si es un buen jefe, si no abusa de su autoridad. Qué interesante, cómo la palabra de Dios tiene instrucciones para todas las situaciones. Si la gente conociera la palabra de Dios, yo estoy seguro que la leería y la pondríamos en práctica. Y muchos cristianos ni conocen estas cosas. En segundo lugar, vamos a ver la sumisión de los amos al Señor, o la sumisión de los patrones, o de los que tienen un cargo gerencial ante Dios. ¿Cómo debe ser el que tiene autoridad sobre los empleados? Ya sea un gerente, jefe de personal, patrón, dueño de la empresa, quien sea, tiene que estar sumiso a Dios. Así que la sumisión de los amos al Señor. En Efesios capítulo 6, versículo 9 dice, ustedes los amos, hagan lo mismo con sus siervos, ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y Él no hace acepción de personas. Qué interesante. Ustedes los amos. Ahora le está hablando a los patrones, le está hablando a los empleadores. Hagan lo mismo, pórtense bien con sus empleados. No sean autoritarios, no los insulten, respétenlos. Ya no los amenacen, dice, porque hay de toda clase de patrones. Algunos los amenazan. Como saben, dice, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y Él no hace acepción de personas, quiere decir que Él no hace discriminación. Él no tiene preferidos, los ama a todos por igual y observan el actuar de cada uno. Ahora examinemos este versículo. Ustedes los amos, ustedes los jefes, ustedes los patrones, hagan lo mismo con sus siervos, con sus empleados. Ya no los amenacen. Como saben, el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos, y Él no hace acepción de personas. O sea que tal vez nunca lo pensamos, pero Dios observa cómo trabajan sus hijos en una empresa. Aunque esa empresa sea secular, pero allí nosotros como hijos de Dios tenemos que mostrar la mejor conducta. Aunque nuestros compañeros de trabajo se porten mal, nosotros tenemos que mostrar con un buen testimonio y ser fiel y cumplir el horario, no como ese hermano que dijo, renuncié porque mi patrón me exigía que llegue en el horario. Aparentemente él quería llegar cuando quería, y no era siempre puntual en llegar en el horario, y después me exigía que trabaje dentro del horario de trabajo. Es lo lógico, para eso le pagaba. Bueno, concluimos con parte de la carta que Pablo le escribe a Filemón. La carta a Filemón fue escrita por el apóstol Pablo, y es muy interesante porque tiene que ver la relación de un amo con un esclavo, de un patrón con un esclavo. En ese hogar vivía Onésimo. Onésimo había sido un esclavo de Filemón. A ver si entendemos. La carta le escribe a Filemón, pero Filemón en aquellos días tenían esclavos, él y otros tenían, la esclavitud era parte de la sociedad de aquellos días. Y Onésimo había sido un esclavo de Filemón, y por portarse mal, Onésimo se fue a la cárcel. Y estando en la cárcel, conoció al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le predicó el evangelio y lo ganó para Cristo.
Así que Onésimo cumplió su condena en la cárcel y ahora ya está a punto, ya sale en libertad. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Filemón y le recomienda cómo tratarlo a este que había sido su esclavo y que se había portado mal, que ahora ya en la cárcel él conoció a Cristo y en la cárcel él tuvo un cambio radical. Y uno dice, qué pena que fue a la cárcel, pero si uno mira bien, todas las cosas ayudan a bien, porque tal vez Onésimo, si no se habría ido a la cárcel, nunca habría conocido al Señor. Pero en la cárcel, qué bueno que Pablo no estaba llorando porque estaba preso. Él estaba preso por predicar el Evangelio. Aprovechaba que estaba en la cárcel y se encontró a un muchacho que era esclavo y le predicó y se convirtió. Así que ahora le escribe la carta, y en la carta a Filemón, la carta a Filemón tiene un solo capítulo. Y cuando un libro de la Biblia tiene un solo capítulo, no se pone capítulo 1, se marca directamente los versículos. Así que vamos a ver Filemón 7 al 21, versículos 7 al 21. En esta porción Pablo le escribe a Filemón: hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú me amas. Por eso, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Él tenía el temor de que Filemón lo recibiera mal, porque se había portado mal su esclavo, Onésimo. Te ruego que lo recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Ahí dice que él le predicó el Evangelio en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Muestra el contraste de lo que había sido Onésimo y lo que ahora es ya convertido. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Qué notable la sabiduría, qué notable el amor del apóstol Pablo al escribirle a su hermano, al hermano Filemón, que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo, dice Pablo a Filemón, para que me ayudara en lugar tuyo mientras yo siga preso por anunciar la buena noticia. Pero no haré nada sin que tú estés de acuerdo para que el favor que te pido no te resulte una obligación. Recordemos que Onésimo seguía siendo un esclavo de Filemón. Entonces Pablo dice, no voy a hacer nada sin tu consentimiento. Él quería que se siga quedando en la cárcel para que lo ayude. El verso 15 dice, tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo para que ahora sea tuyo para siempre. Que sea algo útil, un instrumento de Dios. Solo que ahora ya no lo tendrás como a un esclavo, sino como a un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Salió como esclavo y ahora regresa como un hijo de Dios y un hermano de su amo. Yo lo quiero mucho, dice Pablo, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como a un miembro de la familia del Señor y no como a cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, le dice Pablo a Filemón, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí. Aparentemente es como si Onésimo le hubiera robado a su amo. Pero él le dice, si te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí, le dice Pablo a Filemón. Con esta firma
que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo. Ahí notamos que Pablo nunca escribía sus cartas. Él tenía un amanuense, un secretario, él le dictaba. Pero en algunas de sus cartas, él al final escribe con grandes letras. Parece que tenía un problema visual. Con esta firma que es de mi puño y letra, me comprometo a pagarte todo. Aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres, me lo debes a mí. Aparentemente Filemón también era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Entonces él le está escribiendo cómo debe ser la conducta de Filemón para con Onésimo, que había sido su esclavo. Ahora, aparte de ser su esclavo, es su hermano en la fe. Y casi terminando dice: hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos, dame esa tranquilidad. Te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Qué hermosa esta porción. Yo te recomiendo leer toda la carta de Filemón, que es cortita, tiene un solo capítulo, yo solo leí algunos versículos. Pero esto nos muestra la buena relación que debe haber entre el amo y el siervo. Debe haber una buena relación entre el patrón y el empleado, especialmente si son cristianos. Y a veces es difícil si uno trabaja en una empresa donde el patrón no es creyente. Pero el Señor nos ayuda de todos modos a tener una buena relación con esas personas para mostrarles, tal vez sin palabras, tal vez con nuestro comportamiento, con nuestra puntualidad, con nuestro esmero, que realmente nosotros somos diferentes, no porque seamos mejores, sino porque Cristo vive en nosotros y por eso tenemos una conducta recta, somos honestos, somos fieles y cumplimos con nuestro trabajo. Y eso habla mucho. Yo sé de muchos casos donde hay patrones que se han convertido a Cristo al ver a un empleado cristiano que nunca le robó, nunca le mintió, nunca le contestó mal, siempre fue fiel, fue obediente, cumplió con su trabajo. Eso es un gran testimonio. Eso también se puede dar en un lugar, por ejemplo, en una escuela donde hay muchas docentes y la directora no es su patrona, pero es su directora. Y hay cuantas docentes, y a veces supuestamente cristianas, que tienen una conducta que no es prudente, que no es decorosa para con la directora. Bueno, en realidad este pasaje de las Escrituras nos habla que nuestro comportamiento, nuestra conducta fuera de la iglesia, en el mundo secular, debe irradiar la luz de Cristo. Cuando nosotros irradiamos la luz de Cristo, es el testimonio más fuerte que los que no conocen al Señor pueden ver. Porque a veces yo escuché también de personas que dicen, hablan lindo, pero no se portan bien. Qué triste, ¿no es cierto? Qué lindo es que digan de nosotros, su comportamiento da gusto. Así que esto nos toca a todos. Si nosotros somos patrones, o somos gerentes, o somos jefes de personal, o tenemos gente a nuestro cargo, tenemos que tratarlos con amor, con amabilidad. Y nunca decirle, bueno, tenés que hacer tal cosa. Qué lindo es decirle, por favor, ¿podrías hacer tal cosa? ¿Por qué por favor si le pago? No, pero lo cortés no quita lo valiente y siempre hay que ser amable y siempre hay que ser bueno, aunque tengamos empleados, pedirle de una forma decorosa. Y eso hace también que el empleado quiera trabajar cada día mejor y quiera darnos la oportunidad tal vez de ascender si estamos en una empresa. Así que pensemos en todo lo que la palabra de Dios esta noche nos está mostrando. Realmente es una buena lección tanto para patrones como para empleados. Y nos damos cuenta de una cosa muy importante, que la vida cristiana no es para vivirla solamente en la iglesia. La vida cristiana, el buen ejemplo, la honestidad, la puntualidad, la fidelidad, hay que llevarla afuera, especialmente porque la gente no conoce y tiene los ojos puestos en nosotros. Y también lo que me gustaría enfatizar es que tal vez nunca lo pensamos, pero Dios recompensa el buen
trabajo de un cristiano cuando está trabajando en una empresa. Tal vez siempre pensaste, bueno, el Señor me va a recompensar todo lo que yo hago en su obra. Es verdad, todo lo que haces en la obra del Señor, Dios te lo va a recompensar en el tribunal de Cristo. Y en esta vida Dios te va a bendecir por servirle. Pero también promete que fuera de la obra del Señor, en el trabajo donde te desempeñe, si tu conducta es ejemplar, Dios te lo va a recompensar, si sos un empleado. Pero si sos un patrón y sos amable, tenés paciencia, tenés respeto hacia tus empleados, también Dios te va a recompensar. Qué lindo que nosotros podamos poner en práctica y que esto lo podamos enseñar y que lo podamos practicar. Que el Señor nos ayude para ser un ejemplo y brillar, porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la luz. Y una luz no se enciende para ponerla debajo de un cajón, sino que se la pone en alto donde todos vean la luz. ¿Cómo tenemos que alumbrar? Con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestro comportamiento, y eso es un poderoso testimonio para ganar personas para el Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser buenos cristianos, especialmente fuera de la iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra del Señor nos está enseñando.